El 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano entró a un pequeño pueblo perdido en la Sierra de Jalisco. No era un operativo cualquiera, llevaban años buscándolo, décadas, podría decirse. Lo que encontraron ahí pondría fin a una de las cacerías más largas de la historia del crimen organizado en México. Ese día cayó el hombre más buscado del país y quizás del mundo entero. Un hombre que valía $15 millones de recompensa. Un hombre del que casi nadie conocía el rostro. Hoy te cuento quién era realmente Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Para entender al monstruo, hay que entender al niño. Naranjo de Chila, un pueblo polvoriento, olvidado, enclavado en el municipio de Aguililla, Michoacán, uno de esos lugares donde el gobierno nunca llegó, pero los cárteles sí. Ahí nació, el 17 de julio de 1966, el niño que el mundo conocería como el Mencho. Y aquí viene el primer dato que mucha gente no sabe. Su nombre real no era Nemesio, era Rubén. Rubén Oseguera Cervantes. El nombre de Nemesio lo adoptó años después, en honor a su padrino, dicen algunos, aunque nunca fue confirmado oficialmente. Creció en la pobreza, uno de 6 hermanos en una familia de productores de aguacate. Abandonó la escuela en quinto de primaria, no porque no quisiera aprender, sino porque había que trabajar. De adolescente, cuidaba los campos de los Valencia, una familia poderosa de la región que pronto dejaría de oler a fruta para oler a pólvora. Con ellos, el joven Rubén aprendió que en Michoacán había 2 caminos, la pobreza honesta o el poder con sangre. Él eligió el segundo. Como miles de jóvenes mexicanos de los años 80, cruzó al norte, ilegalmente, buscando lo que Michoacán no le podía dar. Pero el Mencho no fue a lavar platos ni a cortar fruta. Desde el principio, se metió en negocios turbios. En 1986 fue detenido en San Francisco, California, por robo y portación de armas. Una señal de lo que vendría. Pasaron los años, y en 1994, la DEA lo tenía en la mira. Fue condenado por conspiración para distribuir heroína en California. 3 años en prisión federal estadounidense, pero esos 3 años no los desperdició. Ahí dentro conoció gente con contactos, gente con ambición, gente que años después le ayudaría a construir algo que nadie imaginaba posible. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe. Para proteger a su hermano Abraham, que enfrentaba una condena de por vida, el Mencho se declaró culpable. Asumió la responsabilidad para que su hermano no cargara con todo. Lealtad familiar, que después se convertiría en el código de su organización. Cuando salió libre, lo deportaron a México. Y México ya no era el mismo. Ni él tampoco. ¿Sabías que el Mencho fue policía? Así es. De regreso en México, consiguió trabajo en las fuerzas del orden en Jalisco. Portaba una placa, una pistola reglamentaria, un uniforme, pero detrás de ese uniforme ya estaba profundamente metido en el narcotráfico. Se vinculó con Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona, líder del Cártel del Milenio. Trabajó como uno de sus pistoleros más confiables y entonces hizo algo muy inteligente. Se casó con Rosalinda González Valencia, hermana de Abigail González Valencia, uno de los hombres más poderosos del clan. Un matrimonio que no fue solo por amor. Un analista de seguridad lo resumió perfectamente. El Mencho alcanzó el liderato del cartel mediante una estrategia de diplomacia vía matrimonio. El amor y el poder, 2 cosas que en el narco siempre van juntas y a veces las 2 matan. Todo cambió en 2010. El Cártel del Milenio se fracturó. La muerte de Nacho Coronel y la captura del líder Óscar Orlando Nava Valencia dejaron un vacío enorme y 2 bandos se formaron, la Resistencia y los Matazetas. El Mencho lideró a los Matazetas. El nombre lo decía todo. Eran un grupo de choque creado para enfrentarse directamente a los Zetas, entonces uno de los cárteles más temidos de México. No pedían territorio, lo tomaban, no negociaban, ejecutaban. En enero de 2011 llegó el primer mensaje al país entero. Narcobloqueos masivos en Guadalajara, vehículos en llamas, carreteras cortadas, ciudad paralizada. El CJNG había llegado y no llegó a pedir permiso.
En 2015, derribaron un helicóptero del ejército mexicano, matando a 9 militares. En 2020, atacaron al entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México, con más de 400 disparos en plena avenida. El mensaje siempre fue el mismo: no tenemos miedo a nadie. En menos de una década, la DEA estimaba que la fortuna de El Mencho superaba los 500 millones de dólares. El CJNG se expandió a 29 de los 32 estados de México y a más de 36 países alrededor del mundo, superando incluso al cártel de Sinaloa en territorio. Durante años, corrieron rumores de su muerte. En 2018 dijeron que había caído en un enfrentamiento con el ejército. Falso. En 2022 reportaron que había muerto de insuficiencia renal en un hospital privado de Guadalajara. Falso. En 2025 volvieron los rumores. Falso otra vez. El Mencho era un fantasma. Apenas existe un puñado de fotos suyas en toda la historia. Nadie sabía dónde vivía. Nadie sabía cómo operaba. Se decía que padecía enfermedad renal crónica, que gobernaba su imperio desde una cama, conectado a diálisis en algún rancho perdido en la Sierra de Jalisco. Pero el 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, llegó a Tapalpa, un pequeño pueblo tranquilo al sur de Jalisco. Esta vez era real. Resultó gravemente herido en el operativo. Murió de camino a la Ciudad de México. Y México ardió. Narcobloqueos en 6 estados, vehículos incendiados, al menos 25 elementos de la Guardia Nacional muertos en ataques de represalia, Jalisco paralizado. El gobierno de Estados Unidos lo llamó un gran avance para el mundo, el fin de una era y el inicio de algo que aún no sabemos qué será. ¿Y ahora qué? ¿Quién heredó el CJNG? ¿Se fragmentará el cartel o se volverá más violento que nunca? ¿Quién es el 3? El estadounidense que dicen que tomó el mando. Eso lo contamos en el próximo video. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, dale like y cuéntame en los comentarios. ¿Tú creías que el Mencho ya había muerto antes de 2026? Nos vemos.